Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues que estén sobre todo junto a sus familias, con paz, con tranquilidad y cuidándonos pues de esta pandemia que ha dejado pues como tanto dolor pues en el planeta, ¿cierto? Les grabo el video y voy a intentar ser muy corto y concreto como herramienta complementaria al taller que se les envió la semana pasada en Constitución Política. ¿Cierto? Una de las razones más importantes para ver este tipo de fenómeno, que es el origen de la violencia en Colombia, son las principales consecuencias que ha dejado este fenómeno en la República de Colombia. Como todo en constitución política, pues hay que verlo desde diferentes esferas, ¿cierto? Desde diferentes campos, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural. Y para eso es necesario empezar a visualizar a la República desde o después de la independencia, ¿cierto? Cuando nos constituimos en territorio independiente de la corona española. Desde allí empezaron los primeros conflictos políticos como formas de organización de nuestro país, y allí pues podemos ver o pudimos ver en el primero y el segundo periodo que hubo dos grandes contendientes políticos, principalmente el Partido Liberal y el Partido Conservador. A partir de ese conflicto se generaron muchos fenómenos de violencia en Colombia, muertes obviamente, pérdida de territorio, exclusión de población, deserción de clase dirigente, etcétera, etcétera, que hay que analizarlo un poquito mejor. A partir de ese conflicto entre esos dos grandes partidos políticos, se generó en Colombia un inconformismo en la gente del común, en la gente que no veía su representación a nivel político, es decir, no se sentían vinculados dentro de la estructura política y de gestión en el país, y por ende se veían excluidos de todos los beneficios que como nación, como república, como Estado debería tener, ¿cierto? Principalmente en la época de los 20, de los 30, de los 40, este conflicto entre liberales y conservadores fue un poco más crudo. Después de la hegemonía conservadora vino un poco la hegemonía liberal, y cuando retoma el poder los conservadores se suscitan unos hechos muy caóticos para nuestro territorio, que ya analizamos en periodos pasados, como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, como la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y el Frente Nacional, también analizado en los dos periodos anteriores, que fue la cúspide o la causa principal de la generación de los grupos subversivos o al margen de la ley. Allí, con este acuerdo entre estos dos partidos, se generaron mayores inconformismos dentro del territorio, dentro de la misma población, sobre todo la población con escasos recursos, y esto lo que hizo fue armar a la población para tomarse el poder hasta cierto punto desde la violencia, intentar equiparar, intentar volver igualitario, equitativo la república, y de allí nacieron los diferentes grupos, o los más importantes, los que determinaron el periodo de violencia en Colombia, como fueron las FARC, el ELN, el EPL, el M19, y por último pues la creación de las autodefensas, ¿cierto?, los paramilitares. Entonces, a modo de conclusión, hay que tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Que fue en el periodo del Frente Nacional donde oficialmente se crearon estos grupos subversivos, pero que anterior a esto se vieron los primeros pasos de la violencia en Colombia a partir de esa violencia bipartidista, ¿cierto? Hoy, si tenemos que hacer un análisis un poquito sencillo del contexto actual,
pues básicamente lo mismo, la inoperancia del Estado, la poca cobertura a nivel de servicios para la población más humilde, la poca participación que tienen las diferentes poblaciones de estratos 1 y 2 en los altos rangos del poder político en Colombia, ha también hecho que la violencia siga y se haya transformado, ¿cierto? Entonces yo los invito a que en el taller tengamos muy en cuenta eso, que vamos a hacer un análisis desde una lectura, vamos a hacer los mismos pasos que usualmente desde la Constitución Política se hacen, mapas conceptuales, idea principal, para poder hacer un poquito más crudo nuestro análisis de lectura, ¿cierto? Nuestra interpretación lectora, que es muy importante, pero adicionalmente vamos a argumentar acerca de cuáles fueron las principales causas para generar la violencia en Colombia, las consecuencias, no solamente muertes, también disolución de grupos y todo este tipo de fenómenos que han marcado la historia de nuestra patria, ¿cierto? Y viene el taller acompañado de dos puntos muy importantes. Vuelve el video, un video corto en el que vamos a analizar el origen del conflicto y algo que es muy importante para ustedes y es la llamada. Voy a intentar llamarlos a cada uno de ustedes a sus celulares particulares y vamos a charlar durante 3 minutos acerca de lo que entendieron del texto, qué inquietudes tienen, pero sobre todo en torno, y todo va a girar en torno al origen de la violencia en Colombia. Recordemos que allí se van a desprender muchas otras temáticas como el desplazamiento forzado, como todo este fenómeno de las guerrillas, del paramilitarismo, de los grupos al margen de la ley, de las mal llamadas o de las bien llamadas BACRIM, las bandas criminales, las disidencias de las FARC, los procesos de paz, que tan criticados hasta el momento han sido, pero que hay que verlos desde lupa, ¿cierto? Con lupa. Entonces, muchachos, me despido mucho y les deseo lo mejor del mundo, que estén con sus familias siendo bendecidos. Para los que creen en Dios, pues Dios los bendiga. Para los que no, pues respeto su percepción de vida y de todas maneras les mando muchas buenas energías para que sigan cuidándose mucho, interactuando mucho conmigo. Saben que conmigo pueden contar siempre, me pueden escribir, me pueden llamar. Yo les respondo en la medida de mis posibilidades para entablar pues una charla constructiva. Que estén muy bien y unos saludos.